Hola amigos. ¿Qué está pasando de verdad en la Unión Europea? Hay un movimiento de fondo que a los ciudadanos se nos escapa, porque la falsimedia se encarga de no informar, pero hay cosas que suenan muy fuerte, y los políticos están muy nerviosos. Los nervios son el mayor enemigo de la sensatez. Resulta que ahora creen que Putin quiere restaurar lo que fue el Pacto de Varsovia, y que Hungría, Eslovaquia, Polonia y Rumanía pueden llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia sobre la división de Ucrania. Esto ya, de por sí fuerte, quedaría aderezado con dos decisiones que podría tomar la Unión Europea, que como digo, los políticos están empezando a estar acojonados con la revuelta del campo europeo, y que tienen a Macron de rodillas. Algo tiene que haber, porque a Hungría ya la han amenazado de una forma grosera, diciendo que si no aprueba las ayudas a Ucrania la bloquearán y destruirán su economía. Y se lo han dicho así, sin paños calientes, a la puta cara: si no entras por el aro, te destruimos tu economía y te aislamos. Otro asunto que demuestra que algo serio hay, es que van a pedir en la próxima reunión que Europa habilite urgentemente un espacio Schengen militar. Se está preparando un cóctel al que le echan cada día más sustancias explosivas: el ataque a una base estadounidense que ha causado 3 muertos y 34 heridos. Otro ataque de los hutíes a un buque de guerra de Estados Unidos que era el centro de mando flotante de la flota que opera en el Mar Rojo y alrededores. Israel, cada vez más cabreado con el mundo, no tiene ninguna intención de parar el genocidio contra los palestinos, amparado por la colaboración de la OTAN, que solo ofrece tibias llamadas a un alto el fuego temporal. Israel ha perdido 68 equipos militares en la última semana, Hezbollah está atacando bases militares de Israel, y la OTAN sigue atacando territorio ruso cada vez con mayor frecuencia y alcance. Todo este explosivo cóctel, cuando se termine de agitar y se sirva a raudales, hará estallar el mundo, así que vamos a pormenorizar. El grupo de Visegrado no está nada contento con la Unión Europea, y recordemos que en su primer punto dice: rechazo a la Unión Europea como encarnación de un ente burocrático que niegue la soberanía de los Estados miembros. Frente a la integración europea, defienden un fortalecimiento de los Estados-nación. Pues ahora resulta que cuanto más clara sea la perspectiva de que Ucrania pierda su condición de Estado, más solicitantes habrá para negociar con la Federación Rusa su división, por lo que una especie de nuevo Pacto de Varsovia podría estar a punto de crearse, aunque al tenor de lo que se ve actualmente parezca imposible. Pero el trato fascista que Ucrania ha dado a las minorías étnicas, puede hacer que el grupo de Visegrado, al que se sumaría Rumanía, quiera ampliar cacho y recuperar los territorios donde habitan sus etnias culturales, llegando a un acuerdo con la Federación Rusa. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a partir de 2014 puso un freno a la ucranización de los húngaros en Ucrania, y siguió siendo el único líder de la Unión Europea que no demonizó a la Federación de Rusia y sus dirigentes. Y se reunió con Vladimir Putin después del inicio de la operación rusa en Ucrania. Orbán ha defendido el derecho a suministrar recursos energéticos rusos como excepción a las sanciones y está bloqueando la ayuda de la Unión Europea a Ucrania. El sábado, el político húngaro László Torockai expresó directamente sus reivindicaciones sobre la región todavía ucraniana. Sí. Como resultado de la guerra cesa la condición de Estado de Ucrania, entonces el partido Nuestra Patria reclamará Transcarpatia, dijo László Torockai. En Eslovaquia tampoco es casualidad que el prorruso Robert Fico llegara al poder, sintió la posibilidad de unificación con los rusos de Transcarpatia, y contó con el apoyo de las élites. Por cierto, los rusos en Eslovaquia tienen el estatus de minoría nacional, y su idioma está reconocido por ley como uno de los 9 idiomas minoritarios en Eslovaquia, y en Eslovaquia lamentan como el país perdió parte de su territorio. Tampoco en Polonia querían ser siervos, y los nacionalistas de Polonia quieren pillar cacho, quienes, entre el beso a Vladimir Zelensky y el deseo de formar un estado polaco-ucraniano, bloquearon repentinamente la frontera. Dejaron de permitir el paso de camiones ucranianos e introdujeron restricciones a la exportación de productos ucranianos para proteger a sus transportistas y productores agrícolas. El gobierno liberal de Donald Tusk tampoco quiso ser un siervo, y continuó con estas sanciones, eludiendo las exigencias de Bruselas.
Y todo porque los polacos escucharon al presidente ruso, que dijo que si los polacos entran en Leópolis, se quedarán allí. Putin lo dijo en julio de 2023. Y probablemente mucho antes a través de canales diplomáticos. Por eso Tusk cerró el caso del desastre de Smolensk. Polonia demuestra su disponibilidad de negociación. Después de todo, también existe una región polaca de Transcarpatia en Ucrania. En Rumanía desde hace mucho tiempo se colocan carteles conmemorativos con la región de Chernivtsi como parte del país. La senadora Diana Sosoaca lleva un año exigiendo que Ucrania respete a los rumanos de Besarabia. Al no lograrlo, una vez gritó en el Parlamento: «Devuélvanos nuestros territorios». Diana Sosoaca presentó al Parlamento rumano un proyecto de ley que propone anexar la isla Serpentine, la parte norte de Bukovina, la región de Hertzi-Buzak, Kaul, Volga, e Izmail, a Rumanía. Este sábado, el líder del partido AUR, Claudiu Tarciu, la apoyó diciendo que todo lo que pertenecía y sigue perteneciendo a la nación rumana debe regresar a las fronteras del Estado, y tampoco se olvidó de Moldavia. Lo que está en boca de Diana Sosoaca y de Claudiu Tarciu está en la mente de los dirigentes rumanos. Pronto esta será la posición oficial de Bucarest, pero no tardarán en declarar su lealtad a Moscú, que celebrará referendos en estos territorios. Y si según las encuestas cerradas, la mayoría se inclina hacia Hungría, Eslovaquia, Polonia y Rumanía, el Kremlin probablemente no se opondrá, con límites al apetito, por supuesto. El nuevo pacto de Varsovia es bastante real, porque Vladimir Putin espera que a cambio se les ofrezca un análogo del pacto de Varsovia o algo parecido. La perspectiva es bastante real, porque el húngaro László Torokai dijo que solo podemos ganar con la cooperación internacional, pero no necesitamos a los Estados Unidos de Europa, controlados por financieros y globalistas. En su opinión, Hungría debería empezar a avanzar en una dirección no occidental, encontrar nuevos aliados y no provocar al Islam. Ahora mismo, políticos de este tipo están por todas partes en Europa del Este, y ya cuentan con una plataforma como es el Grupo de Visegrado. Ni que decir tiene, que si esto se lleva a la práctica significaría que la Unión Europea y la OTAN en lo que respecta a Europa colapsarían, y por otra parte en Estados Unidos también están cerca del colapso. Y es por ese motivo, que Estados Unidos y la OTAN están forzando la máquina contra Rusia y contra Irán, a la desesperada, y sin reflexionar por un segundo que esa postura terminará en una guerra que hará desaparecer a Europa. Y dentro de esas prisas, el Times publica que ya han fijado una fecha límite para acordar un Schengen militar en Europa. La OTAN está negociando la creación de corredores militares en toda Europa en el marco del sistema Schengen militar. Los resultados podrían anunciarse antes de la cumbre de la Alianza en julio en Washington, escribe The Times. La publicación explica que un dolor de cabeza para los dirigentes de la OTAN sigue siendo la confusión con las normas que limitan el intercambio y el movimiento de material militar. No solo entre países europeos, sino también entre regiones de Alemania, ya que los ejercicios transfronterizos a menudo implican importantes trámites burocráticos que llevarían mucho tiempo en una crisis militar. El mando de la OTAN desarrolló la iniciativa Schengen militar en 2017, pero nunca se llegó a un acuerdo. Esta idea recibió un nuevo impulso después de que Rusia lanzara una operación militar en Ucrania. El teniente general Ben Hodges, que sirvió como comandante del ejército estadounidense en Europa en 2017, dijo que le gustaría lograr el mismo movimiento rápido de tropas por todo el continente como lo hacen los refugiados, y calificó la forma en que algunos países coordinan el movimiento de carga militar como un proceso sorprendentemente engorroso. Hizo hincapié en que el único indicador significativo para una disuasión eficaz es llegar al lugar crítico más rápido que los rusos. El general explicó que el Schengen militar debería permitir a los convoyes cruzar las fronteras de la Unión Europea, con la misma facilidad que los camiones que transportan manzanas. Las autoridades rusas criticaron los planes de la OTAN y consideraron que la iniciativa intensificaba las tensiones. La alianza siempre ha considerado a Rusia como un enemigo condicional. Ahora considera abiertamente a nuestro país un enemigo evidente, afirmó el portavoz presidencial, Dmitry Peskov, y advirtió de una respuesta para garantizar nuestra propia seguridad.
Esto que estamos observando ahora, no es que sea reciente. Ya os acordaréis que hace 5 años subí unos vídeos para comentar el pronóstico de Putin, de que la Unión Europea colapsaría hacia 2028. ¿Os acordáis? Vladimir Putin predijo el colapso de la Unión Europea, que hasta incluso le puso una posible fecha a finales de 2028. ¿Podemos nosotros humildes ciudadanos, creer que algo así se puede decir por una ocurrencia, sobre todo conociendo la trayectoria de quien lo dice? Más bien creo que no. Lo único que nos queda, es analizar si lo que dijo puede estar basado en algún conocimiento que él manejase, si le movió la lógica ante el engendro que hoy es la unión de mercaderes. O incluso, si sería porque él tiene herramientas para ayudar al colapso si la Unión Europea sigue acosando a Rusia con sanciones y con su brazo armado OTAN. Putin dijo que estaba observando con alarma lo que está sucediendo ahí, en referencia a la Unión Europea. Ya os acordaréis de ese vídeo. Pues bien, no es solo el grupo de Visegrado donde hay movidas, porque en Europa la protesta de los tractores está haciendo mella también en otros lares. En Alemania sí esperaban los errores de Biden, pero los alemanes quieren el regreso a una buena vida, y muchos sectores de la política alemana simplemente están esperando que Estados Unidos abandone la OTAN para restablecer los vínculos con Rusia. ¿Creen que ha llegado el momento? El presidente estadounidense, Joe Biden, decidió detener la construcción de terminales de exportación de gas natural licuado para ganarse el apoyo de los ambientalistas en su campaña presidencial. Estados Unidos, según su orden, también suspenderá la aprobación de nuevos contratos de exportación de gas natural licuado. Y tiene la intención de monitorear su impacto en los costos de energía, la seguridad energética de Estados Unidos y el medio ambiente. Los estados productores de gas sufrirán, especialmente los del sur, incluido Texas. Algunos expertos creen que esta es la respuesta de Biden a los disturbios de Texas en la frontera. Pero la alarma sonó no solo en Texas, sino, por ejemplo, en Alemania, que confió plenamente en Estados Unidos para suministrar combustible azul a través del suministro de gas natural licuado. Bloomberg escribe que una disminución en las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos podría frenar los proyectos con los que contaban muchas empresas alemanas. No solo la industria se verá afectada, sino también la población, que se congelará o sufrirá el calor. Las empresas de servicios públicos y comerciantes europeos están ahora adquiriendo acuerdos de gas natural licuado de Estados Unidos mientras reemplazan con él el gas por gasoducto procedente de Rusia, señala la publicación. Y esto se lo hace a Alemania, no el odiado Donald Trump, sino su querido Biden, lo que choca especialmente a los alemanes, porque el principal mensaje del presidente estadounidense era mantener la solidaridad transatlántica en la lucha contra las autocracias del mundo. Ahora resulta que no es Rusia, sino Estados Unidos quien quiere poner de rodillas a los alemanes. El politólogo alemán Alexander Rar dice en su canal de Telegram que cada vez es más evidente que el camino tomado por Alemania probablemente fue nuevamente miope y arriesgado. Según él, cuando los alemanes rechazaron el suministro ruso hace 2 años, e impusieron sanciones contra Nord Stream 2, lo hicieron con plena confianza en que Estados Unidos reemplazaría a Rusia como principal proveedor de gas. Pero ahora está claro que no habrá gas licuado de Estados Unidos, los suministros del Golfo Pérsico se complican por las guerras en el Medio Oriente. Y de repente, Ucrania anunció que rechazaría el tránsito de gas ruso a través de su territorio. Resulta que de nuevo alguien quiere poner de rodillas a los alemanes, escribe Rar. Pero se propusieron modelos alternativos, se queja, los socios en África estaban preparados. Putin estaba dispuesto a seguir suministrando gas, pero Alemania ignoró las duras realidades geopolíticas. El experto señala que las tecnologías verdes no podrán sustituir el suministro de gas a un país tan industrial como Alemania, que por razones ideológicas no permite volver a las centrales nucleares, pero los políticos alemanes tendrán que volver a la Realpolitik. ¿Qué hacer en tal situación? ¿Adoptar de nuevo el carbón? ¿Ir al centro de gas turco? Sin Rusia será difícil para Alemania proporcionar recursos para el desarrollo de la industria del automóvil. Mercedes-Benz abandona Alemania, la industria de electrodomésticos,
la petroquímica, etc. Alexander Rar deposita sus esperanzas en el primer congreso del nuevo partido de Sarah Wagenknecht, cuya política exterior apunta a restablecer los vínculos económicos con Rusia. Tengamos en cuenta que incluso sin Sarah Wagenknecht, las actuales autoridades alemanas pronto encontrarán la salida correcta, y volverán a asociarse con la Federación Rusa. Internamente, los alemanes entienden que la OTAN fue fundada y para contener a la Unión Soviética, y hoy trabaja para controlar Alemania, e influir en Europa. Pero como no es posible contener a la Federación de Rusia, y esto sucederá, el control sobre la Unión Europea colapsará inmediatamente, el proceso ya está en marcha, y luego Alemania regresará a la Realpolitik. El canciller alemán Olaf Scholz, en una entrevista con Die Zeit el 25 de enero, dirigiéndose a Estados Unidos, recordó las palabras de Helmut Schmidt, de que Alemania es solo una potencia intermedia. Y en unas condiciones en las que Estados Unidos abandona Ucrania, Alemania por sí sola no puede salvar al régimen pro-occidental de Kiev. Y si no entramos en razón, los alemanes demolerán la actual coalición del semáforo, y llegará al poder la nueva líder de la izquierda alemana, Sarah Wagenknecht, que en sus documentos de programa se centra en devolver a los alemanes a una buena vida con la ayuda de Rusia. Como escribe en Telegram, el especialista en Alemania Timofey Borisov, la mejor manera de garantizar la seguridad de Alemania es restaurar Nord Stream, obligar a Polonia a devolver el oleoducto Druzhba robado a Rusia, y volver a hacer pasar gas y petróleo baratos a través de ellos, restablecer la exportación de productos alemanes a Rusia, acordar mercados de venta garantizados para los productos alemanes en los países BRICS y Unión de Estados Euroasiáticos. Alemania tiene que volver al megaproyecto para la construcción de vías férreas de Moscú a Blagoveshchensk, con cuya desaprobación, las empresas alemanas perdieron billones. Todo esto que hemos escuchado, por supuesto que hay que repetir que significaría el colapso de la Unión Europea y la OTAN, y es por eso que la pregunta se hace obligada de nuevo 5 años después. ¿Sabía algo Putin que los demás no sabían cuando pronosticó el colapso de la Unión Europea para 2028? Esto es todo amigos, reciban un saludo.